maestría en estudios de la cultura centroamericana. Nos concede un honor pues poder presentarle y poder interrogarle bajo esta dinámica que vamos a tener ahora de más que una exposición, hacer un diálogo que se va a construir a partir precisamente de las intervenciones que cada uno de los que nos escuchan y nos ven pues podrá formularle. Creo que lo primero que vamos a hacer es presentarle. Miguel Hueso Mixco nació en San Salvador el 21 de diciembre de 1954 y ha dedicado su vida a las letras. Militó durante 12 años en las Fuerzas Populares de Liberación y renunció a su militancia en 1993 para volver a la literatura. En ese mismo año recibió la beca Plumsoft para la residencia de artistas YADU, Nueva York, y en 1999 la beca Rockefeller de Humanidades. Es autor de 13 libros entre poemas, ensayos, biografías, y ha publicado ensayos y poemas en revistas y periódicos internacionales de México, Colombia, España, entre otros. Su poema Si la muerte fue musicalizado por Diamanda Galás en su disco Malediction and Prayer. Este año Hueso Mixco partirá a California gracias a una beca otorgada por Headless Center and Arts, una residencia artística para terminar su libro de relatos cortos. Entre las obras del autor se encuentran Comarca, Ángel, El Ángel y las Fieras, Memoria del Cazador Furtivo, Pájaro y Volcán, Tres pájaros de un tiro, El Pozo del Tirador, entre otras. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta conversación que tenemos prevista. Creo que una de las primeras cosas que podemos cuestionar pues será especialmente cuál es el rol que juega pues el escritor en estos periodos de crisis políticas, de desarraigos culturales, de una manifiesta efervescencia social bajo una modalidad virtual bastante pronunciada, y nos preguntamos cuál es el papel de los escritores de nuestra época, maestro. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la gentileza de darme espacio para conversar con ustedes. Comenzaría diciéndote, William, que desde finales del siglo XIX y principios del XX se implantó una corriente de pensamiento que establecía que los autores teníamos el deber de actuar como sujetos críticos frente a nuestra realidad. Esto fue evolucionando a través de los años. Dijéramos, la generación, para hablar en nuestro ámbito, la generación de Alberto Maferrer, por ejemplo, consideraba de que esto era una necesidad que el escritor debía suplir o cumplir a través de la formación de opinión pública. Con el paso de los años llegamos hasta una posición un poco más radical y un poco diferente, que de alguna forma sin duda la encarna el poeta Roque Dalton, que ya no solamente es la del escritor como un formador de opinión pública y ayudar de esa forma a la transformación social, sino también el involucramiento directo en las actividades políticas, que es algo que ya lo decía la generación de los años 50, la generación comprometida, pero Dalton y algunos de sus compañeros llevan eso un poco más adelante, y no solamente es la participación en la actividad política, sino también en el levantamiento armado, el uso de las armas como el recurso único que tenía la sociedad salvadoreña para liberarse de una sociedad opresiva, como la que todos conocemos, que es una de las características de las sociedades latinoamericanas en general, de las centroamericanas en particular, y de manera dramática en el caso de los países centroamericanos y El Salvador. Sobre eso ha habido bastante discusión todo el tiempo. Yo creo que al final de cuentas tenemos que ver al escritor como cualquier otra persona, como un sujeto autónomo que esté en condiciones de tomar las decisiones que considere necesarias para actuar frente a su tiempo. Y yo retomaría aquí un poco la idea que
con la que comencé la exposición. Fíjate que el escritor sin duda tiene un deber, en este caso ciudadano, de participar en la actividad pública. Las formas de participar en la actividad pública pueden variar. Un escritor puede plantearse su participación en la opinión pública a través de la creación de productos editoriales, es decir, opiniones, escritos, artículos, a través de la denuncia, o también puede hacerlo a través de su propia literatura. Una cosa y otra no son excluyentes. Puede decir sus novelas, sus poemas, sus relatos, le permiten abordar la realidad centroamericana o salvadoreña o la de su tiempo desde una perspectiva que hace uso de la imaginación a través de recursos que aludan a la realidad directamente y que tiene una particularidad que es diferente a la de los procesos editoriales o de opinión pública, y es el de usar recursos como la transposición, la alusión indirecta, la creación de ilusiones metafóricas para acercar a las personas a esas realidades nuevas de una manera mucho más creativa y posiblemente mucho más sugestiva. En el mundo que estamos viviendo ahorita, que déjame decirte que el mundo entero vive tiempos convulsos. Estamos viviendo tiempos convulsos desde hace bastante tiempo. Últimamente, en los últimos meses, estamos asistiendo a un proceso inédito en gran medida. Ha habido pestes a lo largo de toda la existencia de la humanidad, ha habido pandemias, pero esta tiene una connotación muy especial. Desde luego que se trata de una pandemia que está siendo transmitida en vivo directamente y que todos estamos teniendo la conciencia de que somos parte de ese proceso a nivel global, y eso es a través de la comunicación electrónica, como esta oportunidad que tenemos ahora nosotros de estar conversando con personas que estamos muy distantes, y que es una participación que además está siendo transmitida públicamente a través de las redes sociales. Esto nos plantea a nosotros novedades también para el escritor. En este caso ha habido una serie de iniciativas interesantes en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, que han incursionado en las vidas privadas o en los espacios privados de los escritores o de otras personas. En este caso estamos hablando de escritores principalmente, para que hagan sus relatos sobre cuál ha sido su experiencia del confinamiento. Específicamente desde hace aproximadamente 3 meses, el proyecto Centroamérica Cuenta, del que soy parte, ha estado haciendo eso con autores de América Latina y España. Esto, dijéramos, nos ha planteado una cosa bien interesante, y con esto quisiera terminar esta parte para dar espacio a otra pregunta, y es un momento en el que quizás es recomendable no tener demasiada prisa en hacer juicios o sentencias demasiado concluyentes. Las cosas están cambiando demasiado pronto. Necesitamos nosotros dejar que las cosas maduren un poco más para poder hacer reflexiones que sean mucho más consistentes y que puedan iluminar cuál es el tiempo que tenemos por delante. Ahora, dijéramos, nosotros en El Salvador tenemos, si no recuerdo mal, más de 60 días de estar, o 70 días de estar en confinamiento. Las cosas en las últimas semanas han ido cambiando de un punto a otro. Ahora estamos en la expectativa de que podamos volver a salir a la calle. Esa nueva relación con el mundo, con la calle, nos plantea desafíos sanitarios que son apremiantes. Y en el caso del escritor, también le plantea desafíos particulares. Los escritores somos personas que estamos bastante acostumbradas a pasar en el confinamiento. Nos gusta estar de alguna forma en el confinamiento. Desde luego desempeñamos actividades profesionales, cumplimos con empleos, etcétera. Pero la producción literaria se produce específicamente en el confinamiento. Es un oficio bastante aislado. Entonces, de alguna forma también es una paradoja que podría ser simpática. Un tiempo como este también es un tiempo en el que la actividad del escritor puede verse muy potenciada y puede verse enriquecida por esa sensación de soledad que es tan necesaria para trabajar. Esta sería como una primera aproximación a tu pregunta, William.
Ok, muchas gracias. Maestro, en el chat nos colocan que no se escucha muy bien. Si podemos, de alguna manera, creo que con el uso de los auriculares que teníamos en un primer momento. Del mismo modo, hago saber a todos los participantes que en este momento pueden comenzar a formular preguntas a través, partiendo del contexto que ya nos plantea Miguel, y creo que es un buen momento para poder formular preguntas, ya que este encuentro no tendrá, digamos, el hilo que hemos venido trabajando de una presentación, ponencia y finalmente las preguntas, sino que se irán desarrollando conforme las intervenciones que contextualicen este diálogo. Perfecto, muchas gracias. A ver si ahora se escucha un poco mejor. Es correcto, sí se escucha mucho mejor. Ok, vamos entonces adelante con las preguntas. Muchas gracias. Ok, bueno, si no hay preguntas por el momento, creo que uno de los puntos, Miguel, que abordabas es precisamente porque este diálogo pues tiene como esa particularidad de hablar del escritor en la actualidad. Entonces nos preguntamos cuál actualidad, cómo ha enfrentado precisamente bajo dos puntos de vista, ¿no? Cómo enfrenta el escritor centroamericano la pandemia en el sentido que le permite bien escribir, pues este confinamiento, como ya lo planteabas, le permite mucho trabajo para sí. Sin embargo, hay una parte que es la recepción, ¿no? Cómo los lectores están o tienen acceso a lo que el escritor en este momento produce. Es decir, no tenemos ya la clásica presentación de libros, los espacios han mutado. Entonces, ¿cómo enfrenta este desafío el escritor centroamericano? Sobre todo porque nosotros sabemos, tenemos dinámicas muy diversas a las que pueda tener Suramérica, Europa o el norte. Sí, es un buen punto. Una de las cosas que se suele decir sobre esto es que estamos frente a un desafío editorial importante. Te lo voy a poner yo desde mi propia posición. Mis últimos 3 libros han sido publicados con Editorial Alfaguara. Una de las características comunes a este tipo de editoriales es hacer un esfuerzo de promoción y de gestión pública de las obras con la presencia permanente de los autores en diversos tipos de públicos, sean nacionales o internacionales. Es una cosa que ha cambiado, en este momento ha cambiado mucho. Yo tuve la experiencia en diciembre del año pasado, que fue impresionante, de participar en la Feria del Libro de Guadalajara, en donde te estabas enfrentando dentro del recinto ferial. Hace de caso que es un recinto ferial que tiene una extensión como 2 veces el de la Feria Internacional de El Salvador, y además con 3 niveles, con 3 plantas, que estaban permanentemente abarrotados. Es decir, para poder ingresar a la Feria del Libro tú tenías que hacer colas de 1 hora aproximadamente para poder ingresar. En el caso de los autores, pues teníamos un gafete y teníamos una entrada por aparte, y no enfrentábamos esa dificultad. Pero la misma circulación dentro de la Feria del Libro era una cosa complicada. Era como que estuvieras dentro de como que estuvieras en el mercado, como que estuvieras en la zona de la tiendona o en la zona del Sagrado Corazón, donde el contacto con las personas era permanente. Entrabas a los stands para ver los libros, tenías que hacerte a un lado porque había gente también tratando de ver lo que tú estabas viendo. Quiero decir con esto de que la experiencia del libro a través de las ferias de libros o las presentaciones más o menos masivas como la que tiene lugar en este tipo de escenarios y en otros, parece que es una cosa que está condenada a ser el pasado, a menos de que la población de la humanidad, el género humano, descubra pronto una vacuna que sea además absolutamente segura ante un virus tan escurridizo. Ese tipo de escenarios no vamos a verlos muy pronto, de nuevo. Entonces, para volver a tu pregunta, las librerías en El Salvador están cerradas.
En otros países del mundo, la venta de libros fue considerada como una de las actividades prioritarias, como artículos de primera necesidad, y las librerías pudieron hacer envíos a domicilio y recibir pedidos a través de correos electrónicos o plataformas digitales. No ha sido el caso de El Salvador. Entonces las librerías se han visto la necesidad de comenzar a implementar conversaciones como esta que nosotros tenemos ahorita con los autores, llamando al público para que se acerque a las conversaciones y para que el público comience a solicitar libros que van a ser entregados cuando pase esta situación de confinamiento. Es un reto enorme. Para la sorpresa mía, vi con bastante agrado que en las conferencias en las que he participado, o conversaciones en las que he participado más que conferencias, ha habido una presencia de público muy importante, 80, 60, 120 personas en alguna oportunidad que estaban activando y pendientes de esto, pero eso no necesariamente significa que las librerías, a cada uno de esos 60, 80 o 120 personas que participan se conviertan en sus clientes, se conviertan en compradores. Entonces, obviamente estamos ante un momento complicado. Por otra parte, el libro electrónico comienza a tener alguna preeminencia, que ya era un mercado que estaba en crecimiento. Yo soy muy usuario de plataformas de libros digitales. Es una suerte para personas como los habitantes de este país poder tener acceso a las plataformas de venta de libros virtuales, porque dijéramos las novedades editoriales que aparecen todos los días en buena parte de América Latina y España, en español, no llegan a nuestras librerías. Llega una porción muy pequeña, algunas, dijéramos, bajo los criterios propios de los libreros, pero tú a través esto no es un secreto para nadie, a través de las plataformas como EPUB o Kindle, entre otras, tú puedes acceder inmediatamente al libro para tenerlo en tu dispositivo y poderlo leer, poderlo consumir. Entonces, esto ha comenzado a tener un crecimiento bastante más robusto en los últimos meses, lo cual está planteando situaciones que tienen que ver con todo lo que tienes, con lo que es la dinámica del mercado. Por otra parte, dijéramos, los escritores que tenemos suscritos contratos con editoriales internacionales, nos hemos visto abismados a la situación en la cual nuestras regalías, que no quiero decir que recibimos grandes regalías, porque en mi caso personal no soy un bestseller ni nada semejante, han sido suspendidas, pues por las editoriales también están conteniendo la plata para hacerle frente a la situación. Entonces es una situación que tiene múltiples aristas. Hemos tocado el tema de la distribución de los libros, hemos visto el tema del mercado y el del consumo de libros. Está transformándose de manera muy acelerada. Esto, dijéramos, le plantea al escritor una situación particular en este momento. Por ejemplo, yo tengo el interés de iniciar una nueva novela, una cuarta novela. Muy probablemente las editoriales, no me consta, pero es una cosa que puedo suponer. En esta semana voy a tener una conversación con la editorial a ver qué tipo de interés hay efectivamente en la publicación de este nuevo libro. Están más interesados en libros que tengan que ver con el tema de la pandemia. Entonces, eso se va a vender mucho. Entonces, hay una tendencia a decir, bueno, tenés algo por ahí que esté más relacionado con qué fue el encierro, qué fue el confinamiento, cómo lo viviste, alguna trama que se haya desarrollado en tu país o en tu entorno vinculado con esto de la pandemia. Tú tenés la opción de decir, bueno, sí, voy a ver cómo me invento algo sobre la pandemia, o decir, bueno, no, yo voy a hacer un trabajo, voy a hacer un libro que tenga que ver con algo que yo necesito escribir, que me interesa escribir, una idea que tengo desarrollada. Eso también sobredetermina de alguna forma también el trabajo del escritor. Quiero decir con esto de que estamos en un momento muy cambiante, muy desafiante, y que cada uno va a tener que ir resolviendo estas cosas en la medida que se vayan esclareciendo los siguientes pasos que van hacia adelante en los 8 o 9 meses siguientes. Eso. Ok, perfecto. Ricardo Correa pregunta, y creo que va orientado en este mismo sentido.
Aunque la obra literaria se produce en confinamiento, esta situación tiene el componente de ser obligatoria y algunos dirán angustiante. ¿Cómo te ha afectado la cuarentena en tu proceso creativo, Miguel? ¿Has podido escribir poesía o narrativa en cuarentena? Muchas gracias por la pregunta a Ricardo Coreas. Tengo que decir que tengo la suerte de no haber tenido ninguna complicación sanitaria en mi hogar ni en mi entorno familiar. Dijéramos, es una ventaja. Sí he estado sometido a algún tipo de aprehensiones muy particulares. Tengo 2 hijos que viven en España, en Barcelona, en donde la situación de la pandemia ha tenido un perfil bastante grave. Pero hemos estado comunicados, todo ha estado funcionando afortunadamente bien. Entonces dijéramos, esa presión es algo que yo puedo decir, afortunadamente no la hemos padecido. Ahora yo tengo un trabajo, hago consultoría sobre temas que tienen que ver con gestión de conocimiento. Estamos empujando algunos proyectos y los proyectos que teníamos en marcha cuando ocurrió lo del confinamiento y la declaratoria de emergencia, prácticamente se nos cayeron. Es decir, si hablamos en términos de plata, la plata que mirábamos nosotros hacia adelante para hacer este tipo de trabajos o que iban a ser resultado de ese trabajo, se nos han caído. Entonces hemos estado trabajando telemáticamente con el pequeño grupo de trabajo en el que participo, reformulando actividades, buscando a través de estos canales a los directores de determinados proyectos, de determinados organismos de cooperación, de determinadas empresas, que no siempre es fácil. La gente está metida con sus hijos también ahorita haciendo tareas escolares, haciendo oficio en su casa. Entonces es toda una dinámica completamente diferente. Quiero decirle con eso a Ricardo de que hay una vida cotidiana que no es solamente la vida de la escritura, sino que también tiene que ver con las actividades domésticas, en las cuales, dijéramos, yo tengo la parte que me corresponde dentro de mi casa, que también se vuelven, irrumpen en la dinámica que podría ser la dinámica convencional que tiene un escritor dentro de su disciplina para ponerse de su disciplina para ponerse a trabajar. Algunas revistas, 3 revistas específicamente, me han pedido alguna colaboración para hablar sobre el tema de la pandemia y no he podido. Es decir, no es un tema que me resulte a mí como particularmente atractivo de escribir. Estoy escribiendo otras cosas. Ahorita estoy escribiendo un ensayo para una publicación que espero que se mantenga el proyecto en México para la publicación de las obras escogidas de un escritor salvadoreño, que es Alarré. Y entonces estoy trabajando en un ensayo que mete elementos de debate histórico y estético sobre la obra de nuestro autor. Y eso, dijéramos, ha ocupado una buena parte de mi tiempo. Tenía en marcha un proceso de una novela corta, que de alguna forma puedo decir que ya casi tenía el editor asegurado, pero se interrumpió, no he vuelto a abrir ese archivo. Pero dijéramos, de alguna forma la misma tensión propia de las circunstancias estas no siempre permiten el grado de concentración que uno desearía tener. Están las noticias permanentes sobre qué es lo que está ocurriendo, qué nuevo decreto, qué nuevo contradecreto, qué veto, qué nuevo contraveto se está ocurriendo, que son cosas que también nos importan como ciudadanos. Y eso también dispara tu atención en otras direcciones. Sí es un momento muy complejo. Para decir en pocas palabras, no tengo escrito nada nuevo en derredor a este periodo de pandemia. Muy bien, muchas gracias. Edgardo Gutiérrez pregunta, saluda al grupo y dice, ¿cómo valora el papel del Ministerio de Cultura con relación a su responsabilidad de promover literatura nacional? Mira, la situación del Ministerio de Cultura es lamentable en los últimos prácticamente 30 años. Inclusive podría decir 40, 50 años. Es decir, con la excepción de un breve periodo que tuvo
que está relacionado con el fin de la guerra y el inicio de la posguerra, cuando se inaugura el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que hubo una amenaza de reflorecimiento de la actividad cultural. Prácticamente después lo que ha habido es una caída más o menos lenta y últimamente más en picada del papel de los ministerios, en este caso Ministerio de Cultura, que es el que tenemos, o en el pasado lo que fue el Consejo Nacional de Cultura, más adelante lo que fue la Secretaría de Cultura. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso salvadoreño de que, y afortunadamente también que eso es así, que son, dijéramos, de la sociedad civil, son los artistas, la gente de teatro, la gente de literatura, la gente de artes plásticas, la que como parte como siendo parte de la ciudadanía, están tomando las iniciativas para crear esas redes de contactos y actividades a través de forma telemática, como lo que estamos nosotros haciendo ahorita. Y algo que no ha tenido, una iniciativa que no ha estado en manos del Ministerio de Cultura, que hubiera sido deseable que la entidad rectora de la actividad cultural en el país hubiera tenido un papel mucho más activo. Razones habrán para hacerlo. Yo puedo entender de que no es una situación fácil para ninguno. Yo puedo entender que el gobierno está ahorita centrado en actividades bastante demandantes. No creo que haya gobierno en el mundo que haya estado preparado para hacerle frente a una situación como la que tenemos ahorita. Y en ese sentido tenemos que ser comprensivos también de que estamos frente a desafíos muy difíciles. Pero de la misma manera creo que al Ministerio de Cultura le ha faltado un poco más de iniciativa, un poco más de creatividad y arriesgarse un poco más a hacer convocatorias que permitan que tengamos vida cultural en el confinamiento. Como se dice en varias publicaciones que ustedes pueden conocer o han conocido, la cultura se ha convertido en la gran ancla de vida comunitaria que tiene el mundo en esta situación de confinamiento. Recientemente, por ejemplo, me he suscrito a una revista que es hecha por un grupo de escritores intelectuales, un español, un colombiano, un mexicano y otro, no recuerdo qué nacionalidad, que es comenzar a hacer publicaciones, una revista por WhatsApp, donde meten pequeños podcasts, breves artículos, enlaces a algunas revistas o artículos interesantes, algo que tú puedes leer en tu teléfono de manera rápida. Es decir, hay una enorme cantidad de iniciativas en esa dirección. Y desde el Estado sería ideal que también pudiéramos tener nosotros algunas sugerencias sobre cuáles son las cosas que tenemos hacia adelante como desafíos. Es decir, la Ley Nacional de Cultura, que está vigente desde hace algunos años, creo que desde hace 2 gobiernos, no ha sido discutida, es una ley que habrá que volver a reformar. ¿Cuáles son la situación que vamos a enfrentar en términos de política editorial? ¿Cómo vamos a ver el tema de los espectáculos públicos? Sí, ese tipo de cosas parece que no están en la agenda de interés. Y uno puede entender que haya gente que eso no lo vea con atención e interés, pero creo que los que estamos metidos en el tema de la cultura deberíamos seguir promoviendo ese tipo de cosas, porque se están haciendo esa promoción de cosas, abordar ese tipo de problemas. Y sería deseable que el Ministerio de Cultura formara parte de ese tinglado de buscar respuestas. Muchas gracias. También pregunta a María Eugenia Ramos, con relación precisamente a lo que el maestro está señalando, ¿hasta qué punto presionan las grandes editoriales para que se escriba sobre determinados temas? Porque son los que se leen masivamente. Bueno, exactamente presiones, quizás sería un poco, si yo usé esa palabra, quizás es un poco excesiva. Más bien es una tendencia que tiene que ver con la relación que tienen las editoriales con el mercado.
Recordémonos que una editorial de editoriales internacionales, a diferencia de las editoriales independientes o más autónomas, tienen enormes compromisos económicos con una enorme cantidad de autores, con librerías, etcétera. Y una de las cosas que hace posible que autores que no somos bestseller podamos publicar nuestros libros y ponerlos en circulación es porque hay otros autores que venden muchísimo, que son los que de alguna forma subsidian las iniciativas, las aventuras editoriales en países que no tienen mercados tan grandes como los nuestros, en el caso de Centroamérica. Es decir, obras que se venden muy masivamente de grandes autores que son muy comprados en las editoriales por el público, de alguna forma le permiten a las editoriales hacer un ingreso de plata que les permite decir, bueno, comencemos a levantar un poco aquellos autores centroamericanos o sudamericanos o del Caribe o de Europa del Este, que no son grandes mercados probablemente, pero que sí nos interesa conectar ahí y abrir un mercado. Acordémonos que aquí las leyes del mercado juegan un papel importante. Entonces, la tendencia es, bueno, necesitamos ahora algo que hable sobre este momento y que le dé respuesta a las inquietudes que la gente ha estado viviendo en el confinamiento. Entonces, desearían que hubiese, y sin duda la va a haber, novelas o escritos que tengan que ver con estos temas. Pero tampoco están en la posición de decir, oye Miguel, necesitamos que escribas un libro sobre la pandemia. No, posiblemente digo, porque no he hablado con la editorial, lo voy a hacer este jueves. De alguna manera, ya dijéramos, iniciar una conversación. Posiblemente digan, oye, no es un buen momento para publicar libros ahorita, estamos esperando que esto se estabilice, no podemos hacer presentaciones, no hay pedidos de libros. Pero si tuvieras algo que fuera más interesante para el público, que tenga que ver con la pandemia, creo que eso tendría más posibilidades que una novela sobre tu vida en los años 80, en donde se da un conflicto amoroso y hay un asesinato de por medio, por decir algo. Entonces no es que haya exactamente presiones, pero sí hay opciones que hacen más factibles algún tipo de libros que otro tipo de libros. Ese es el momento que tenemos ahorita. Eso desde luego va a ir cambiando, pero habrá que esperar y habrá que tener paciencia. Tenemos otra pregunta de Luis Antonio Martínez González y él cuestiona, ¿hay suficiente apoyo de las diferentes librerías hacia el escritor nacional? Sí. A ver, no es tan fácil responder esta pregunta porque tampoco quisiera ser injusto. Si tú publicas un libro en una editorial independiente, por ejemplo, los libros de poesía que yo he publicado con Índole Editores, por ejemplo, posiblemente esos libros o algunos de esos libros no encuentran cabida dentro de los mercados de libros más importantes del país. Hablemos de 3 o 4 librerías importantes. No voy a decir sus nombres porque no me están pagando para hacer promoción. Y que están situadas principalmente en San Salvador, un poco en San Miguel y un poco en Santa Ana. Tenemos un mercado bastante reducido. Entonces, los libros de autores independientes no suelen tener el apoyo de las librerías que desearíamos. No te llaman para hacer presentaciones, te toman los libros en consignación para ver si es posible que se vendan. Si no se venden, te los devuelven, manoseados, no los colocan en vitrina, no los destacan como se destacan a otros volúmenes. Entonces, dijéramos, hay una relación de ambas partes se necesitan, pero no siempre lo que tú le ofreces al librero es lo que ellos necesitan y viceversa. Entonces, desde la perspectiva de un autor que ha publicado en editoriales independientes,
puedo decirte de que ahí hay un desencuentro. Es un desencuentro del que yo he hablado en algunas de las presentaciones que he hecho, inclusive en estas librerías. Cuando tú publicas con una editorial internacional prestigiosa, voy a decir, para decirlo fácil, es diferente. ¿Por qué? Porque la editorial le impone, bueno, parte del arreglo de la editorial con el librero, es que el librero compra, no acepta consignación la editorial, sino que te dan, dice, aquí hay 300 libros de este autor, bueno, yo quiero 250 y mándeme 100 después, pero esos 250 libros la librería los compra al contado. Entonces, la librería ha hecho una inversión. Entonces, para recuperar su inversión, te dice, venga este autor, traemos a este otro, hagamos conversaciones. Entonces, más que una colaboración con el autor, es una cooperación mutua. A mí me interesa que el libro circule. Yo escribo libros para que la gente los lea, pocos o muchos, pero que se lean. La editorial quiere sacar también su inversión. Ellos tienen también, dijéramos, como ciertos estándares de qué es lo que quieren proyectar como editorial en determinadas regiones. Y la librería, por su parte, también quiere recuperar su inversión. Quiere ver que esos libros se acaben. La editorial se los da a un precio, digamos, muy barato. Ellos comienzan a obtener ganancias. Entonces, lo que se produce es vamos a llamarle, para responder en los términos de la pregunta, sí hay más apoyo de parte de la librería, pero también hay más apoyo de parte del autor de la librería. Si el autor se niega a participar en actividades o no asistir a webinars o a presentaciones de libros o ese tipo de cosas, digamos, la librería no los va a vender, y la próxima vez salga otro libro tuyo y decir, no, ese libro ni siquiera se vendió, el autor no le importó, no se preocupó. Entonces hay una mutua dependencia y un proceso de cooperación del autor, del editorial y de la librería. Ahí podríamos decir que sí hay un apoyo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que detrás de la palabra apoyo están todos esos hilos que no siempre son fáciles de ver, que tienen que ver, como ya lo expliqué, las relaciones con el mercado, que son las que rigen en una sociedad capitalista como la nuestra. Perfecto. Edgardo Gutiérrez asevera, la destrucción de libros por negligencia en las bibliotecas públicas y casas de la cultura es tremenda. Pregunta, ¿cómo ve el futuro del libro en El Salvador? Tomando en cuenta esta pérdida material, en otro extremo, ¿cómo ve el futuro del libro frente a lo virtual? Bueno, no tengo una idea muy exacta de cuál es el nivel de destrucción que tienen los libros en los espacios públicos, institucionales, en este caso del Estado, a través de casas de la cultura. Puedo imaginarme que las casas de la cultura en general están enfrentando una situación bastante crítica en el país, y no desde ahora, sino que desde hace bastante tiempo. Un proyecto que nació hace aproximadamente unos 30 años, que era la descentralización de la actividad cultural en los territorios, se convirtió después en una cabeza de playa para los partidos políticos, para hacer uso de ellas para sus campañas proselitistas. Se desvirtuó la naturaleza de las casas de la cultura. La Casa de la Cultura también fue ideada como un trabajo donde había un esfuerzo institucional, donde había una contribución también por parte de la comunidad, por parte de las autoridades locales, por parte del Estado. Eso suponía que hubiese un tejido social que animara la Casa de la Cultura y que se convirtiera en un espacio de encuentro comunitario. Esto, dijéramos, en una sociedad con el tejido roto que queda después de todo el proceso previo a la guerra civil, y lo de la guerra civil prácticamente rompe la idea de la Casa de la Cultura como parte de ese tejido social comunitario. Y le queda al Estado la responsabilidad de hacerse cargo de ese puñado, bueno, no son pocas, más de 100 casas de la cultura a nivel nacional. Entonces, dijéramos, el proyecto Casa de la Cultura tiene que ser repensado. A lo mejor, dijéramos, la idea inicial de ese proyecto
vale la pena volver a verlo. Ese es el tipo de cosas que nos gustaría poder discutir en foros como este, con presencia de promotores culturales, gestores, autoridades municipales, autoridades de la cultura, autores, gente de teatro. Es el tipo de cosas que tendríamos que promover y de alguna forma se están promoviendo. Pero volviendo a la pregunta, entonces el proyecto de Casa de la Cultura tiene que volverse a pensar. Una parte del corazón de la Casa de la Cultura es la biblioteca. La biblioteca es de alguna forma la gran ancla que tienen las casas de la cultura para atraer estudiantes que van a hacer sus tareas ahí, para consultar los libros. Y creo que la dotación de libros en general ha tenido bastantes dificultades. Primero porque la editorial del Estado desde hace unos 20 años aproximadamente ha dejado de cumplir con su función de publicación de libros. El presupuesto de cultura ha sido cada vez más exiguo. Los anteriores gobiernos convirtieron al Ministerio de Cultura y a otros ministerios en una manera de darle empleo a sus afiliados, a sus militantes. Se hizo crecer la plantilla de empleados del Ministerio de Cultura al punto de que el 90% del presupuesto del ministerio está para cubrir planilla. Entonces, hay que hacer hay que volver a pensar qué es lo que estamos haciendo con una institución cultural como la que tenemos. Es decir, así, con ese tipo de recursos, es muy difícil, aunque tengas mucho ingenio y mucha creatividad y mucha voluntad política para hacerlo, es muy difícil poder operar. Pero volviendo al caso de las casas de la cultura, los libros ahí sin duda, los libros necesitan un cuidado particular, es decir, no los puedes tener en el sol, tenés que estar limpiando permanentemente, hay polillas, hay filtraciones de agua, los libros se mojan, ahí dijéramos, tiene que haber una atención muy particular hacia el recurso material de la cultura, ese soporte que es el libro. Y eso es trágico, porque eso desprovee a la Casa de la Cultura de uno de sus recursos principales para hacer llegar a la gente. Entonces el proyecto de Casas de la Cultura tiene que volverse a pensar. Y como parte de ese repensamiento del proyecto Casas de la Cultura, tiene que repensarse cuál es el rol de la biblioteca. El proceso de adquisición de libros, es decir, no es barato estar comprando libros para todas las casas de la cultura. Es decir, si tú querés que los jóvenes del interior del país, ponente en Chirilagua o en Jocuaitique, en Morazán, tengan bibliotecas muy completas, es decir, necesitas tener un presupuesto importante para poder tener bibliotecas actualizadas de literatura. Pero entonces hay que definir qué es lo que interesa en esa comunidad que se posea dentro del universo inmenso de libros que es posible obtener, contando con los recursos magros que tiene el Estado salvadoreño. Terminaría diciendo una cosa adicional. Una de las cosas que últimamente ha caracterizado a las Casas de la Cultura en los últimos 15 años o 20 años aproximadamente, o quizás un poco más, son los Juegos Florales. Una iniciativa muy interesante, muy importante. Casi los únicos premios que da este país literarios son los que dan las Casas de la Cultura. El riesgo que hemos estado viendo con los premios literarios de las Casas de la Cultura es que se han convertido en una rueda de caballitos en donde los premios municipales de las Casas de la Cultura del interior del país, que idealmente estaban destinados para estimular la creatividad local, la del barbero que escribe poesía, la del joven poeta del Instituto Nacional que está escribiendo literatura, la del profesor que también escribe libros, han sido desplazados por autores de los centros urbanos que van a ganarse esos premios literarios todos los años más o menos la misma lista, que va cambiando un poco, pero más o menos la misma lista que se convierte como los escritores de centros urbanos, particularmente de San Salvador, son los que se ganan los premios y les dan esos títulos absurdos de gran maestre de la literatura y cosas de ese tipo. Y ahí dijéramos, está muy bien por una parte, pero por otra se desvirtuó el rol que tenían esos Juegos Florales, que era el estímulo a la creatividad local. Eso podría decir.
En ese orden de ideas, Lucas Lucatero pregunta, de seguir el mundo en cuarentena, ¿podrían ser los últimos días de la impresión de libros para darle paso por completo al libro digital? Yo no tengo una bola de cristal, pero yo creo que este proceso de confinamiento no va a ser eterno. Creo que vamos a pasar por un periodo complicado que tiene que ver con 1 o 2 años, cuando el mundo pueda tener acceso a una vacuna segura y podamos volver a los procesos de intercambio cultural, familiar, comunitario que teníamos antes. Algunas de las cosas como las conocimos antes de esta pandemia comenzarán a activarse. Creo que la industria editorial de papel va a seguir siendo importante, va a seguir existiendo por largo rato, por largo tiempo. Creo que el libro electrónico va a ir sin duda en ascenso. Hay muchos adversarios del libro electrónico. Yo tengo gente conocida que tiene campañas en contra del libro electrónico, pero el libro electrónico también nos ofrece posibilidades de acceso enorme a un mundo editorial que de otra forma no tendríamos acceso, ¿verdad? Ahí los asuntos a discutir son otros, ¿verdad? Porque dijéramos ahí ya las normas del mercado que impone Amazon, el tipo de libros que busca, etcétera, le dan un sesgo a la oferta editorial que nos llega, que es fundamentalmente la oferta de los grandes consorcios editoriales. No necesariamente de las editoriales más o menos pequeñas que publican cosas interesantísimas en todo el mundo. A veces las cosas más ricas y más nuevas no están en las grandes editoriales, sino que están en las pequeñas editoriales. Esas probablemente no van a poder, no ingresan dentro del esquema de Amazon o ingresan de una manera muy marginal, con procesos de autopublicación, etcétera. Pero yo creo que seguirá habiendo por un periodo de tiempo importante el libro impreso, y con un ascenso del libro electrónico al cual tenemos que buscarle también el lado y ver que nos ofrece oportunidades en un país como el nuestro, donde los libros no es fácil que vengan. Josué Morán pregunta si sería viable como una buena medida que las casas de la cultura fueran quienes presentaran a los escritores. Menciona que tuvo la oportunidad de dialogar con usted, con Jacinta Escudos, en pues, la Internacional Libros, en Multiplaza, espacios de esta naturaleza, y que esto permitió pues, interactuar autores y lectores. Sí, claro que sí. Es decir, yo creo que en la medida en que el autor sea también de su interés, porque hay una cosa que es cierta, a veces los autores, me voy a permitir esta expresión, somos un poco bayuncos, no somos muy dados a estar apareciendo en actividades públicas. Luego, por otra parte, dijéramos, un autor puede decir, yo perfectamente puedo ir a una gira a 10 casas de la cultura, hablar sobre literatura, no solamente sobre mis libros, porque a veces resulta un poco pedante estar todo el tiempo hablando uno de las cosas que uno escribe, ¿verdad? Es como estar hablando todo el tiempo de sus hijos y de su casa, cuando hay cosas que son interesantes para la gente que no son necesariamente tus hijos y su casa. Pero yo puedo decir a alguien, no, yo puedo ir, pero bueno, ¿cómo me transporto? Entonces, me van a dar para gasolina, me van a dar un vehículo, ¿quién va a poner ese vehículo? ¿Lo va a poner el Estado? ¿Tiene plata el Estado para dar gasolina para hacer una gira por las casas de la cultura? Tercero, el autor va a decir, bueno, ¿y me van a pagar por esto o no me van a pagar por esto? Tengo que hacer este trabajo gratuito, me hace perder tiempo, yo tengo otras ocupaciones. Entonces, en principio sí es importante y necesario que se haga eso, pero ahí están el tipo de cosas que hay que considerar y que a veces dejamos por fuera cuando tomamos una decisión o cuando lanzamos una idea. Una idea es buena, pero hay que verle todas las aristas que eso implica. Es decir, los escritores debieran ir a las casas de la cultura, estoy completamente de acuerdo, pero desde la perspectiva del escritor alguien puede decir, bueno, sí, pero que me paguen por hacerlo. Desde la perspectiva del Estado va a decir otro, bueno, pero que me den entonces recursos para poder yo
hacer una gira de escritores por las casas de la cultura, para hacer un festival móvil de escritores en casas de la cultura. La alcaldía va a decir, bueno, sí, yo puedo abrir, ayudar a que el local esté funcionando, pero necesitaría que pagarle las horas extras al empleado. Es decir, hay una serie de aristas, y no los menciono para decir que eso sea imposible, sino que siempre tenemos que hacer el esfuerzo de que una buena idea, tenemos que poner al centro la idea y ver cuáles son las aristas, los vectores positivos, las externalidades que tiene esa actividad, para poder tener una respuesta lo más integral posible. Posiblemente no será posible pagarle a los escritores, o si no, hacerles un pago simbólico, o darles el almuerzo. A lo mejor es posible que una empresa de la localidad ofrezca los almuerzos, pero eso requiere de un trabajo organizativo, no es una cosa que se hace por un decreto, ¿verdad? Los escritores, al dar charlas, las cosas no se resuelven así, ¿verdad? Se resuelven conversando y integrando las opiniones de los diferentes actores involucrados en una idea tan buena como es ir a presentar libros a las casas de la cultura. También Diana Vallejo nos pregunta, una de las quejas de los escritores en Latinoamérica es la falta de lectores. ¿Qué acciones debemos tomar los escritores y escritoras para ir cambiando dicha precariedad? Bueno, a menos de que el escritor se involucrara directamente en las actividades que tienen que ver con las decisiones de política pública, el escritor muy poco puede hacer para eso. Es decir, aparte de quejarnos o aparte de ofrecer soluciones, o sobre todo hacer mejores libros. Es decir, al final de la historia, al final del día, la labor del escritor, desde esa perspectiva, y eso sin excluir cuáles son sus otras obligaciones ciudadanas, es escribir buenos libros, escribir bien, hacer cosas muy interesantes, hacer cosas muy llamativas, que sean muy atractivas, no pensando necesariamente en el mercado, sino que cosas que puedan ser suficientemente muy bien hechas, que reflejen las emociones humanas. Ese es el primer deber del escritor, creo yo. Hola, maestro. Yo soy la misma de Diana. Fíjense que eso que acaba de decir, que tanto los escritores centroamericanos tienen una presencia en la literatura universal. ¿Qué influencia cree usted que podamos tener, aparte de los ya conocidos? Gracias, Diana. No sé, creo que la literatura universal es una cosa demasiado grande como para pensar que un escritor, por importante o conocido que sea, va a influir en ella. La literatura universal, podríamos decir, tiene varios siglos de estar existiendo. Vayámonos hasta la Ilíada, o si quieren ustedes, nos vamos hasta la Biblia, si la vemos como literatura también, son procesos muy largos. Yo sí creo que tenemos autores que han gozado o gozan de reconocimiento importante, pero que todavía no son toda su obra traducida, y posiblemente no llegan a otros públicos que no son los públicos de habla española o inglesa, dijéramos, que sería la otra lengua en la cual es más factible que se le publique a un escritor centroamericano. Yo pienso que nosotros tenemos 4 autores muy importantes que, más allá de que influyen o no en la literatura universal, dijéramos, para mí serían candidatos permanentes a ese Nobel de ingresar al gran panteón de la literatura universal. Uno de ellos, sin duda, para mí es Salvador Salazar Arrué. Otro de ellos es Álvaro Menéndez Leal. El otro de ellos es Miguel Ángel Espino. Y el otro es Roque Dalton. Creo que esos 4 autores para El Salvador son prueba de que en este país hay un desarrollo literario vigoroso y que merece mucha más atención de parte no solamente del público salvadoreño, sino también del público centroamericano y al menos latinoamericano. Yo tengo... Muchas gracias. Okay.
Hemos perdido sonido, no se escucha, maestro. Si me puede repetir, por favor. Te decía que tengo un compromiso dentro de 15 minutos. Ok, perfecto. Vamos a ir cerrando con estas preguntas. Nos cuestiona Ricardo Hernández, maestro Hueso Misco, ¿considera pertinente convocar a un certamen literario que busque recoger las emociones y experiencias vividas en este confinamiento obligatorio? Y creo que es el reflejo de lo que nos está marcando tanto en esta época particularmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Una idea semejante hicimos circular alguna vez cuando fue el terremoto o los terremotos del 2001. Inclusive se sugirió que, en este caso yo trabajaba con cultura, de que los Juegos Florales convocaran a testimonios relacionados con cómo se vivió el terremoto del 2001. Desafortunadamente la ley de los Juegos Florales establece temáticas muy firmes, muy establecidas, porque así lo ha establecido la ley. Entonces no hay flexibilidad, o sea, se convoca en poesía, se convoca en tal otra y en tal otra, pero dijéramos, el género testimonio no está contemplado. No sé si ha habido una reforma reciente, tengo que reconocer que no estoy muy al tanto de los últimos cambios que pudo haber recibido la ley. Pero claro que sí, porque eso nos permitiría a nosotros tener un conocimiento de cómo lo vivió la comunidad, y no solamente de los escritores. Yo creo que muchas de las cosas que nos interesa conocer de la sensibilidad y de las emociones de nuestra sociedad y de nuestro tiempo, los escritores son un agente de esto, pero también es la gente que no se profesionaliza en este tipo de líderes la que tiene una palabra que dar, con testimonios breves sobre cómo vivieron el proceso. Eso para nosotros sería importantísimo, conservar una memoria de este tipo de cosas, cosa que no hemos hecho ni con los terremotos ni con las inundaciones en los 200 años de historia que tiene el país. Me parece que es una idea genial. Muy bien, vamos a concluir con una pregunta que creo que pues le puede dar paso a algún tipo de estudio, de tesis, etcétera, y la formula Violeta Valiente. Durante muchos años en Centroamérica se ha hablado del compromiso político, social del escritor. ¿Es algo que sigue vigente en la actualidad? Si lo es, ¿de qué forma? Y me atrevo a añadir, sobre todo por este desencanto, entre comillas, que se promueve mediáticamente en este momento, ¿no? Sí, yo creo que el escritor ante todo es un ciudadano, es un habitante de su tiempo, y una de las obligaciones que tenemos los escritores, como los barberos, como los motoristas de buses y como los ingenieros o los boxeadores, es activar en la vida pública, hacer uso de nuestros derechos de ciudadanía. Ese es parte del compromiso. Es decir, al escritor se le ha adjudicado una misión, voy a decir, es particular, que es que su literatura se convierta en un vector de la transformación social. Eso es algo que planteó Maferrer a su manera y la planteó también Roque Dalton a su manera, como lo decía al principio. Yo creo que la literatura necesita tener comunicación y conexión con su tiempo, pero no estoy completamente seguro de que sea lo mejor definirlo como una normativa que establece la validez o no validez de un autor. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de algunos autores que han tenido a lo mejor vidas o opciones muy reaccionarias, inclusive antipatrióticas, pero que nos han dado literatura memorable. Estoy pensando en casos clásicos como una persona como Ferdinand Céline, es un francés que había adoptado la ideología fascista, o Ezra Pound, que también era simpatizante de Mussolini, ideologías censurables desde todo punto de vista, pero que nos dejaron obras que siguen siendo vigorosas, válidas, que nos dan a conocer el alma humana de una manera extraordinaria. Entonces, ahí tiene que haber una negociación emocional y personal de los autores con lo que ellos consideran que es cuál es su compromiso.
Alguno puede considerar que su compromiso es expresar opiniones muy reaccionarias y otro puede pensar que su opción es expresar opiniones muy revolucionarias. Ambas son perfectamente factibles. No podemos decirle al de ideas reaccionarias quítate de ahí, ni al otro tampoco. Justamente este es uno de los logros que hemos tenido en los últimos 30 a 40 años en este país, la necesidad de que todos seamos respetados en nuestras opiniones. Bueno, Miguel, muchas gracias por este espacio que se ha propiciado, muy íntimo, muy enriquecedor, y por pues tener a bien hacer un espacio dentro de tu agenda para poder dialogar con pues las 50 personas que estamos precisamente hasta esta hora. No nos queda más, como Maestría de Estudios de la Cultura Centroamericana, opción Literatura, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad del Salvador, agradecerte y agradecer a todos los participantes que pues han de manera activa realizado sus preguntas. Como bien lo señala Edgardo, Ana Lorena, gracias por este espacio, gracias por su tiempo y un saludo fraterno. Muchas gracias. Paso a despedirme entonces. Para mí es un gusto, es un orgullo estar frente a ustedes. Es una gran oportunidad que me den espacio para poder hablar de estas cosas. Estoy a tu disposición, William, las veces que tú lo necesites para poder conversar sobre estos u otros temas, cosas inclusive más preparadas o menos preparadas, pero por favor cuenten conmigo. Saludos a cada uno de todos ustedes y les deseo lo mejor y lo mejor dentro de sus casas, en su vida laboral, en su vida personal, y pasen buenos días. Muchas gracias, feliz día para todos.